va comprendiendo y se va introduciendo en el mundo de esa historia, ¿verdad? Y va conectando, va aprendiendo y también va recordando experiencias no solamente semejantes, sino también diferentes. Un segundo tipo de conexión es conexión texto a texto. Entonces, el estudiante, como ya tiene conocimiento de este texto y ya se introduce en este texto, él, al leer el nuevo texto, hace sus nuevas conexiones, algunas por semejanza y otras por diferencia. Al final, como ya el estudiante ha leído bastantes textos, entonces esto ya lo va generalizando y empieza a conectar, a generalizar algunas ideas como un texto al mundo, ¿ya? El primer punto que vamos a conectar los personajes, como les dije, siempre los estudiantes, primero ellos se captan un título, ¿correcto? Y vamos a ver ahora qué pasó al inicio con Frida. Ella sufrió una gran enfermedad, ¿no? Su vida estuvo marcada por enfermedades. La primera fue la polio, ¿correcto? Listo. Un gran conflicto a ella en su historia. Un accidente, ¿verdad? Entonces, acá viene el nudo. Entonces, aquí viene el accidente, ¿no? De Frida, ¿verdad? Entonces, el final de Frida, estoy sintetizando, el final de Frida es que Frida, pues, al final, ella logra, a través de su perseverancia y su integridad, calmar la vida que le tocó vivir, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasó a Frida al final. Y vemos entonces que aquí, vemos el nudo es el accidente y acá es rayo. Entonces, entre estos dos textos yo veo que hay cierta semejanza entre los dos textos. ¿Qué le pasa al final a Camila? Al final de la historia. Se muestra tal como es y ella empieza a ser libre, ¿no es cierto? Libre y se cura de todas sus enfermedades. Entonces ella se da cuenta que debe ser tal como es y valorarse hacia sí misma. Entonces ella se recupera. Ven que los dos textos tienen ciertas semejanzas, casi parecidas entre los dos textos. En tratar de ingresar a la lectura, William Mago es un bonito, muy tímido él, que no se da cuenta de todas las habilidades que él posee. Entonces Willy, cierto día le gustaba el fútbol, pero iba muy triste porque nunca lo escogía. Entonces Willy, cierto día caminando, se encuentra con una persona muy conocida, pero que nunca lo conoció bien realmente. Y empezaron a jugar y le lanzaba la pelota y jugaba muy bien los dos una noche, luego del entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Aquí que el personaje le regala sus botines a Willy. Y aquí vemos una palabra de botines que yo lo puse como que los niños empecé a crear un nuevo vocabulario que ¿con qué otro sinónimo conocen a la palabra de botines? Y nos dijeron la palabra mago. ¿Qué significa la palabra mago para ustedes? Entonces, a los estudiantes es una palabra que tiene varios significados. Entonces, un primer significado, alguien le podría decir de la palabra mago, que hace magia, ¿no? Una persona que hace magia, ¿verdad? Listo, algo sobre es un hechicero, es lo que me mandan los estudiantes, bueno, ¿no? Un curandero o hechicero, sabios del oriente, ¿no es cierto? Miren que esta palabra tiene varios significados. Los niños lo saben, pero claro que aún no la palabra sabios, pero sabios del oriente. En la habilidad del fútbol, en la habilidad de ser maestro,
en la vida de cualquier profesión u ocupación, ¿no es cierto? Entonces, persona que tiene cierta habilidad. Es muy hábil. Entonces, como vemos, habilidad para hacer algo, lectura. Luego, Willy, como le regalan los botines a Willy, él va muy contento a su casa esa noche, él va a su guardería al siguiente día, pero un día él es una persona que no está segura de sí mismo y ve la relación que él ha sido elegido como para partido de fútbol. Y entonces él se pone muy contento y ese día no logra dormir por la emoción. Y se levantó 9:45 de la mañana para el partido de las 10. Llegó corriendo como pudo y llegó, pero ¿qué se olvidó? Imagínense, sus botines, y él dijo, no voy a ser el jugador. Él se sentía menos, inferior, y por eso es que solo le daba acreditación a sus botines, nada más. Pero el entrenador le lanzó el uniforme, le dieron unas zapatillas, y él normal se puso a jugar. Y demostró ser un mago en el fútbol, ¿verdad? Entonces, como vemos, Willy, al final de esta historia, Willy se da a conocer que es habiloso en el fútbol y tiene confianza hacia sí mismo porque ya no jugó con sus botines. O sea, ¿cuál es el personaje principal de esta historia? Willy. Es Willy, ¿no es cierto? Willy el mago. El inicio, ¿cómo empezó? Inseguro. Es una persona insegura, es inseguro. ¿Pero qué le gustaba? Le gustaba el fútbol. Le gustaba el fútbol. A comparación, como dijimos, las conexiones hay por semejanza, pero también hay por diferencia. Ellas dos tuvieron enfermedades, ¿verdad? De alguna manera. Pero él no, él recibió ¿qué cosa? Un regalo. ¿Qué le regalaron? Unos botines de regalo, unos botines de regalo recibió. Pero, vamos a resumir la historia, al final él logra ¿qué cosa? A reconocer su habilidad, ¿no es cierto? Reconoce su habilidad. Yo recuerdo esto me recuerda a mí también cuando mis papás, mis papitos me regalaban, yo esperaba siempre la Nochebuena, las muñecas que nos regalaban a medianoche, ¿no? Yo me recuerdo, entonces, yo me pongo en el lugar, ¿no? Me recuerda lo que le pasó a Willy, le pasó a mí, yo creo que a muchos de ustedes también. Entonces, vamos a sacar el mensaje, y ahí el mensaje entra por otro. Entonces, a ver, fuerte este primer grupo de tres, por favor, hacia atrás, fuerte, una infancia difícil, cómo descubrió la aventura. Mensaje, ¿a cuál de las obras pertenece este mensaje? A Frida. Esta historia que, a ver, por favor, segundo grupito de acá, por favor. Pasa de seguro a sorprender a todos con su talento. Mensaje. La confianza en uno mismo abre caminos. ¿A cuál historia? A Willy el mago. Y por último, ahora leemos todos, niños, por favor. Tal cual es y su cuerpo refleja sus miedos. Mensaje. Ser uno mismo es valioso. ¿A quién corresponde? A Camila. Caso grave de rayas. Recapitulando, vemos que los textos que se conectan uno a uno con semejanza o con diferencias, y que cada historia, cada cuento, cada fábula tiene un mensaje, ¿verdad? La fábula tiene una moraleja, ¿no? Pero todos tienen, ¿verdad? Es más, una carta tiene algo, tiene un mensaje, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dice? No le puse los puntos, pero ya empataron los dos. Con los niños es mucho más fácil porque los chiquitos se pelean por participar. Yo siempre tratando de que todos los estudiantes participen y tratando siempre de igualar, de que nunca gane un grupo al otro, sino que siempre sean iguales para que no se sientan mal. Bueno, esta es
hice en mi clase. Un aplauso para se han identificado aspectos positivos, pero también es siempre bueno, ¿no?, recalcar, enfatizar aquellos aspectos que se deben mejorar, obviamente con la buena intención de ir mejorando nuestra práctica. En ese sentido, vamos un poquito por los aciertos. Las maestras guiaron correctamente para la realización de conexiones a sus estudiantes. Eso quiere decir, conversando con el equipo, de que ha habido una asimilación en torno a esta estrategia de conexiones, ¿no? Y esa asimilación se ha evidenciado en su praxis a la hora de que ustedes han interrelacionado con sus estudiantes, han realizado las conexiones de acuerdo a lo que les ha tocado en base a los grados, ¿no? Ya sea para primero y segundo, conexión texto a sí mismo, tercero con cuarto, conexiones texto-texto, quinto, sexto, conexiones texto-mundo. Obviamente también se ha visto a muchas docentes que han, digámoslo así, combinado las conexiones porque es factible hacerlo. Sin embargo, como sabemos, todavía en primer y segundo año de primaria están en un proceso de asimilación de conocimientos y es por eso que las conexiones texto a sí mismo les son más factibles, más sencillas, ¿no? A diferencia de una conexión texto-mundo en el que se necesita de mayor conocimiento previo y que progresivamente se entiende van a ir asimilando y van a ir proyectando ese tipo de relaciones. También se emplearon las bases cognitivas, ¿no? Muchas de las maestras utilizaron las bases cognitivas, es decir, antes de empezar a leer, los conocimientos previos, las conexiones, como la misma Guadalupe también lo hizo en su modelado, aprovecharon la lectura para practicar la fluidez en sus componentes, asimismo también aplicaron lo que es el vocabulario, ¿no? Y prueba de ello también lo que la MIS puso con respecto a la palabra mago, ¿no? Algunos aspectos que hay que ajustar, hay que mejorar. Se notó, bueno, obviamente en una gran mayoría, que hay una falta de modelado, ¿no? Entonces, uno de los criterios dentro de la evaluación era que primero se modele para que de esa manera los estudiantes tomen como ejemplo. ¿Qué sucedía? Sucedía que algunas maestras, maestros, ¿no?, a la hora de dar a conocer que es una conexión, inmediatamente por ahí preguntaban, a ver, ¿qué te recuerda eso, no? Entonces muchos se quedaban callados a veces los niños porque no recordaban. Entonces, ¿qué sucedía? Faltaba ese nexo, ¿no? El nexo era el modelado. Es decir, yo primero hago y después hacemos y por último ellos hacen. Entonces ahí nos salíamos, digámoslo así, nos faltó ese eslabón para que se vea con mayor fluidez la conexión. Claro está que en el desarrollo se dieron las conexiones, ¿no? Porque la docente también, ustedes son muy hábiles, se dio cuenta de que le faltaba ese modelado previo y obviamente ayudaron a los estudiantes a realizar. Pero en su mayoría se observó esta ausencia de un modelado previo para que a continuación los estudiantes luego podrían imitarlo, ¿no? Otro aspecto también, cuando se trata de conexiones, sobre todo texto al mundo, mejorar el ser explícito usando la frase poderosa. Por ahí también a algunos docentes se les escapaba un poco la frase poderosa, ¿no? La frase poderosa hablamos de esto me recuerda. ¿Por qué es importante esta frase poderosa? Hacerla explícita, porque va a diferenciar de una y otra estrategia. Entonces, siempre recordar, ¿no? Para cada base, para cada estrategia tenemos una frase poderosa que debemos enfatizar. Por ejemplo, ¿no?, cuando vamos a hacer, me pregunto, quisiera saber, ¿no?, o predicción, yo creo, o conocimientos previos, yo sé. Entonces, siempre enfatizar esa frase poderosa porque son, como decir, la palanca o el andamiaje que nos permite ir a la siguiente etapa, que es realizar la estrategia o la base que se está utilizando. Nuestro programa, como ustedes saben, es un programa que busca la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas. Entonces nosotros hemos iniciado prácticamente el conocimiento de las bases metacognitivas y las estrategias cognitivas, pero no habíamos hecho explícito, porque sí lo aplicamos, pero no de manera explícita, las estrategias metacognitivas.
Se entiende metacognición como la capacidad, según Flavel, ¿no? Investigador, psicólogo cognitivista norteamericano, bastante, ¿no? Es seguidor de Piaget. Prácticamente es el que introduce el término de metacognición como la reflexión que hacemos sobre nuestro propio aprendizaje. En otras palabras, ser consciente de nuestro proceso de aprendizaje. El ser humano tiende básicamente en un momento dado a mecanizar las acciones. Y es natural, ¿no? O sea, es natural que nosotros mecanicemos o automaticemos ciertas acciones. Por ejemplo, el cepillarse. Ya uno no dice por qué me estoy cepillando, qué sé de la pasta dental, qué sé del cepillo, que el camino debe no cepillarse de esta manera, porque ya se ha automatizado. Pero en el campo de la educación, a nivel de los aprendizajes, existen innumerables estudios en torno a cómo las habilidades metacognitivas potencian la comprensión de lectura. Y ustedes lo saben, ¿verdad? En ese sentido, nosotros vamos a aplicar y nos vamos a centrar en la regulación metacognitiva. Es decir, en la planificación, en la supervisión y en la evaluación de los aprendizajes. De la planificación se van a dar cuenta que ya lo hacemos, ¿no? Ya lo hacemos, pero lo que vamos a hacer es ser explícitos, digámoslo así, ¿no? No dejarlo por sobreentendido. El objetivo de la planificación es preparar al lector para abordar un texto con estrategias claras y objetivos definidos. ¿Qué hace el estudiante? ¿No? Activa su conocimiento previo. ¿Lo hacemos o no? Antes de leer un libro, activamos el conocimiento previo. ¿Qué sabes de las brujas? ¿No? ¿Qué sabes, no? ¿Qué sabes de Frida? Activar el conocimiento previo. ¿Qué tipo de texto es el que tienes en tus manos? ¿No? ¿Ah? Narrativo, informativo, argumentativo, de ficción, de realidad. Activar el conocimiento previo. Definir el propósito de lectura. ¿Para qué leemos? ¿Para qué? Yo leo para disfrutar, para informarme, para resumir, leo para estudiar una materia. Entonces, que quede bien claro esto, el propósito. La predicción del contenido, recordemos que no, se predicen a través de las pistas, el título, las imágenes, la contraportada. Todos estos elementos nos permiten predecir, y durante todo esto también están las frases poderosas, ¿no? Como cuando activamos los conocimientos previos, a ver, dígame, ¿cuál es la frase poderosa de conocimientos previos? Yo sé, ¿no? ¿Verdad? La frase poderosa de predicción. Yo creo, ¿no? O podría ser. Y esto de acá, ¿no? Antes de empezar a leer o antes de realizar cualquier actividad, porque esas estrategias no solamente son para la lectura, sino son para cualquier tarea, antes de empezar la tarea. Seleccionar la estrategia. ¿Qué estrategia voy a aplicar, voy a utilizar para empezar a leer? La estrategia de predicción, conexión, la estrategia de hacer preguntas, ¿no? También ustedes saben que hay estrategias académicas, ¿no? O sea, estrategias para el procesamiento de información, por ejemplo, el subrayado, ¿verdad? El subrayado, los mapas conceptuales. Es decir, en esta etapa, previa a la tarea, en nuestro caso específico, a la lectura de un libro, nosotros debemos modelar previamente para que de esa manera nuestros estudiantes lo vayan asimilando progresivamente, tampoco de la noche a la mañana se consigue esto, ¿ah? Para que realicen en conjunto esta primera etapa, la de la planificación. Luego viene ya durante la lectura. El objetivo es monitorear y regular la comprensión mientras se lee. ¿Qué se entiende por regular la comprensión? En ese caso, dense cuenta que ya el maestro realmente acá se torna tampoco ajeno al proceso de aprendizaje, sino que es un monitor, ¿no? Y le traslada, digámoslo así, progresivamente. Todo debe ser guiado, ¿no? Acá eso del aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? ¿Qué puede descubrir mi estudiante si no tiene conocimientos previos? ¿No? ¿Verdad? Entonces es el docente el que le debe proveer de las herramientas para que luego vea a su maestro cómo construye con esas herramientas y transferir aquello a los estudiantes progresivamente. ¿Qué hace el estudiante en esta etapa, durante la tarea, durante la lectura? Comprueba si está entendiendo. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes están entendiendo? Durante
del proceso de la tarea o la lectura, que ellos identifiquen si están o no aprendiendo, entonces no vamos a esperar hasta el final a elaborar preguntas para recién, digámoslo así, saber que no aprendieron o no aprendieron, cuando podemos hacerlo antes, durante el proceso. Identifica partes confusas, hace preguntas sobre el texto, ajusta su ritmo o estrategia. Paso concreto, por ejemplo, esta es una pregunta metacognitiva. El profesor, el maestro, como modelador, si está leyendo, se dirá: estoy entendiendo lo que leo explícitamente en voz alta, ¿no? Para que de esa manera también los estudiantes vayan asimilando. ¿Puedo resumir lo leído hasta ahora? Es otra pregunta metafórica. ¿Mis predicciones eran correctas? ¿Necesito releer o buscar una palabra para entender? ¿Qué me está ayudando a comprender mejor? Entonces, enseñarle este tipo de interrogantes y preguntas metacognitivas que hacen consciente al lector, en este caso a nuestros estudiantes, si está o no asimilando, comprendiendo su proceso de lectura, lo que vamos a lograr progresivamente es una autonomía que les permita a ellos por sí solos, en un tiempo, obviamente, ¿ya?, tener, digámoslo así, el control, ¿no? Por eso se llama supervisión, el control de su aprendizaje. Ya no estoy esperando necesariamente que la profesora al final de la clase me explique todo, ¿no? ¿Verdad? Me explique todo para que, no, sino que le damos a él herramientas para que él autogestione su propio aprendizaje. Esta etapa de la evaluación yo la he visto mucho en ustedes, ¿no? En sus fichas, bastante explícito, ¿verdad? Aprendiste que, ¿no? Has aprendido lo que has leído, has encontrado una dificultad, sí, pero como no se hace muy explícito, veo la etapa de la supervisión, ¿no? Y de la planificación. También he visto que se menciona muchas veces en sus sesiones, sin embargo no se hace explícito en la hora de la clase. Pero repito, justamente estamos en el momento ya que vamos a empezar a utilizar la estrategia metacognitiva para complementarla con las estrategias cognitivas que vamos a ir aprendiendo. En hacer preguntas e imaginar en este año. Comprendí el texto, comprendí realmente el texto. ¿Qué aprendí del texto? Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, para yo hacer la evaluación, previamente debe haber hecho un proceso de supervisión de estudiante. Logré el propósito que tenía que leer, porque al inicio de la planificación se trazó un propósito. ¿Qué estrategia me ayudará más? Claro, porque durante el proceso me di cuenta que una estrategia que quería yo no me resultó, pero me di cuenta que al aplicar esta estrategia, por ejemplo, ¿qué hice acá? Subrayé, ¿no? No lo tenía en mente, pero al subrayar, esa estrategia me facilitó. ¿Qué haría diferente la próxima vez que lea un texto similar? Informarme previamente sobre el tema antes de leerlo, o lo que haría sería, por ejemplo, ya no releer porque siento que es un tema que ya lo manejo, o lo que haría para la próxima vez con un texto similar sería mayor conexiones. ¿Puedo explicarle esto a alguien más? Se pueden usar organizadores gráficos, mapas conceptuales o resumen para consolidar lo aprendido. Bueno, parece complejo, sin embargo, en la medida que lo vayamos nosotros, ¿no?, practicando, esto debe ser, como digámoslo así, ¿no?, debe ser asimilado progresivamente, adaptándose y habituándose a este tipo de estrategias, que se llaman estrategias metacognitivas, que repito, que también ustedes las he visto que las han aplicado. Sin embargo, vamos a hacer un poquito algunos ajustes. A continuación, viene ya el modelado, ¿verdad? Sí. Para poner en práctica todo lo que hemos visto. Ya conocen esta historia. Es la bruja rechinariente. Primero, debo establecerme un propósito de lectura. Yo voy a guiar a mis estudiantes. A continuación, viene ya el modelado, ¿verdad? Sí. Para poner en práctica todo lo que hemos visto. Ya conocen esta historia. Es la bruja rechinariente. Primero, debo establecerme un propósito en lectura. Yo voy a guiar a mis estudiantes. A continuación, viene ya el modelado.
poner en práctica todo lo que hemos visto. Ya conocen esta historia. Es la bruja rechinadientes. Primero, debo establecerme un propósito en lectura. Yo voy a guiar a mis estudiantes. A continuación, viene ya el modelado, ¿verdad? Sí. Para poner en práctica todo lo que hemos visto. Ya conocen esta historia. Observando los aspectos externos. El título, la bruja rechinadientes. Rechinadientes, podemos hacer algo de vocabulario. Es una palabra compuesta. Tiene una parte que nosotros conocemos. ¿Cuál es la parte que conocemos? Dientes. ¿Y qué será rechina o rechinar? ¿Qué hace sonar? ¿Qué hace sonar los dientes, no? Genera una fricción entre uno y otro. Y como son de hierro, ¿no? Van a generar un chirrido. Es la bruja rechinadientes. Muy bien. Vemos a la mujer malévola, tiene una expresión, ¿no? Especial. Entonces, vamos a predecir de qué podría tratar esta historia con el título y la imagen, y lo que significa ser rechinadientes. Entonces, podría ser que se trate de una bruja que va a ir por el bosque rechinando los dientes para espantar a los animales. Pienso yo, podría ser. Estoy usando los elementos que están allí. Predicciones. Y a continuación podríamos nosotros planificar cómo vamos a afrontar, según el propósito, cómo vamos a afrontar esta lectura. Vamos a identificar lo esencial, pero haciéndonos preguntas. Una estrategia cognitiva y metacognitiva. Había una vez 3 hermanos que se pasaban el día brincando de un lado para otro. Su madre les decía siempre: no se os ocurra ir al bosque. Allá en medio vive una bruja con dientes de hierro que se come a los niños y con los huesos hace el muro que rodea su casa. Y la madre está moviendo la mano, así está señalando, para reforzar lo esencial en este primer párrafo e imagen. Es que la madre está advirtiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puedo preguntar? ¿Será que estos niños, que son los hijos de esta señora, la obedecerán? ¿Será que tienen tanta curiosidad que se irán corriendo hacia el bosque? No sabemos. Podemos resolver nuestras preguntas más adelante, ¿no? O podemos predecir nuestras respuestas si es que no encontramos respuesta en el texto. También me pregunto, ¿será que el niño, el primer niño, el de abajo, que está señalando para otro lado, ¿será que este niño le ha prestado atención a la advertencia de la mamá? No le ha prestado atención, ahí lo veo. ¿Será que él se quedará allí? ¿O él se irá porque no ha escuchado la advertencia? Un día el mayor dijo: vamos al bosque, yo no le tengo miedo a las brujas. Yo tampoco, dijo el mediano. Pero el pequeño, asustado, avisó: mamá dijo que no fuésemos. Pero no seas careta, se burló el mayor. Y allá se marcharon los 3. ¿Qué es lo esencial en esta parte? ¿Quién me puede decir? ¿Qué será lo fundamental? El mayor dice: vamos al bosque. Yo no tengo miedo. Yo tampoco. Pero mamá dijo que no fuésemos. No seas galleta. Y los 3 se fueron. ¿Qué será lo esencial? La desobediencia, y que siguieron al hermano mayor, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿por qué el más pequeño, sabiendo de la advertencia de la mamá y haciéndoles notar a sus hermanos, decidió adentrarse con ellos? La curiosidad, o porque el hermano mayor siempre es el que manda, ¿no? Siempre es el que manda, el que conduce. Muy bien. Ahora, me voy a hacer una pregunta metacognitiva.
Hasta el momento, ¿estoy entendiendo lo esencial de este texto? ¿Qué significará cagueta? ¿Conozco esta palabra? No, no la conozco. ¿Qué necesito hacer? No tengo a nadie a mi alrededor para que me absuelva la pregunta. Voy a recurrir al texto. Mamá dijo que no fuésemos. No seas cagueta, se burló el mayor. Ah, es una burla. No, le está diciendo cagueta, como que no seas tonto, no molestes. Andando, fueron adentrándose en aquel bosque enorme, oscuro y extraño. El viento silbaba entre las ramas y las sombras se hacían cada vez más largas. Los tres empezaron a sentir miedo, pero ninguno sabía cómo volver a casa. Entonces el pequeño dijo: me subiré a un árbol a ver si puedo descubrir el camino. Me pregunto, ¿cuál es la parte o qué es lo esencial en esta parte? Quieren regresar a casa. ¿Lograrán retornar a casa? ¿Encontrarán el camino de vuelta? ¿Cómo lo harán? ¿Se cruzarán en el medio de repente con la bruja? Desde lo alto del árbol vio la luz de una casa a lo lejos. Bajó deprisa y le dijo a sus hermanos: ¡esa debe ser la casa de la bruja! ¿Qué va?, dijo el mayor. Aún falta mucho para llegar al medio del bosque. Entonces, ¿qué es lo esencial en esta parte? ¿Qué es lo más importante? Que al parecer encontraron la casa de la bruja. Tiene esa apariencia, ¿no? Como que unos cachos, unos ojos, una boca. Entonces me pregunto, ¿realmente será la casa de la bruja? ¿Será que los niños deciden acercarse a esa casa? Me pregunto, ¿con quién se encontrarán allí? Vamos a ver si se resuelven mis preguntas más adelante. Cuando se acercaron a la casa, una mujer se asomó a la puerta. Venid, pobrecitos, no tengáis miedo. El olor a comida les abrió el apetito. Yo voy a entrar, dijo el mayor. Yo también, dijo el mediano. Los dos mayores avanzaron confiados, pero al pequeño aquella casa le daba mala espina. Un momento. Pregunta metacognitiva. Este vocabulario, la maestra nunca me ha enseñado. ¿Qué puede significar mala espina? ¿Lo puedo encontrar en el diccionario? No, creo que la maestra nos ha hablado que este tipo de expresiones son metáforas. ¿Cómo puedo resolver este significado? No tengo un diccionario. Alrededor no encuentro ninguna palabra que me ayude a resolver el significado. Pero de pronto puedo preguntar si está mi maestra, o si está mi papá, mi mamá, si estoy en casa. Mamá, ¿qué significa mala espina? Ah, ¿qué significa, papá Carlos, mala espina? Mala espina. Claro, entonces ahí también yo puedo ver que si veo que los dos hermanos están muy confiados, ¿no? Pero entonces veo que él no está confiado. O sea, aquella casa le da mala espina, es como que le generaba desconfianza, ¿no? Le generaba temor. Hasta el momento vemos que cuando se acercaron a la casa, era la casa de la bruja. Se confirmó pudimos responder a nuestra pregunta. Dijimos, me pregunto, ¿será esa la casa de la bruja? Y sí era. La bruja abrió la puerta. Entonces, sigamos adelante.